Sindical Podcast, el podcast de sindical.cl. Te presentamos la segunda temporada de Sindical Podcast, en la que podrás escuchar 5 entrevistas realizadas en el 2021 por la periodista Estefanía Labrit sobre mujeres pertenecientes a distintas organizaciones de trabajadoras y las brechas laborales que han tenido que experimentar en sus rubros. En el segundo capítulo, Estefanía estará hablando con Julie Gay, vocera de la Red Chilena de Trabajadoras de la Música, Mujeres y Disidencias. Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a este ciclo de entrevistas que es llamado Nuestra Voz, Nuestro Trabajo y está organizado por la Vicaría Pastoral Social Cáritas, sindical.cl y también gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. A lo largo de este ciclo conversaremos con distintas protagonistas, mujeres y trabajadoras, sobre los desafíos de la empleabilidad, los derechos laborales y la inclusión. En la segunda sesión vamos a conversar con Julie Gay, vocera de la Red de Trabajadoras de la Música, Mujeres y Disidencia, TRAMUS, que es una asociación de trabajadoras que agrupa cerca de 300 personas que trabajan en este rubro, que fue uno de los más afectados por la pandemia por COVID que tuvimos el 2020 y que todavía no logra retomar por completo el ritmo este 2021. ¿Cómo está, Julie? Muchas gracias por estar acá. Hola, Estefania, muchas gracias por la invitación. Todo bien. ¿Y tú? Bien, también, aquí estamos, empezando en la primavera, así que esta muy buena oportunidad para poder hablar del tema, ahora que la gente ya empieza a salir un poco más y en una época quizás común, estarían empezando a disfrutar nuevamente de todo lo que implica la música en sus espacios públicos. Entonces, con eso en mente te quería preguntar si nos pudieras ayudar a guiarnos. ¿Qué significa ser trabajadora de la música? ¿Qué es lo que engloba el concepto? Me imagino que tiene mucho que ver con personas que trabajan, técnicos de sonido, técnicas de sonido, intérpretes, personas que se dedican a la fotografía en el mundo de la música. Si nos puede contar un poco más sobre eso. Sí, claro, son todas las personas que se devuelven laboralmente en el ecosistema de la música. Entonces, efectivamente, sonidistas, fotógrafas, productores, managers, instrumentistas, periodistas, cantautores, de todas las personas que están involucradas en el mundo de la música. Entonces me imagino que es muy diverso el grupo que está conformando TRAMUS. Entonces quería preguntar cómo nace TRAMUS, que une gente que trabaja en tantos ámbitos diferentes, como con algo en común, pero de trasfondos muy distintos. ¿Cómo se forma TRAMUS y por qué nace? En realidad fue bien espontáneo, porque nació el momento de la marcha del 8M en el 2019, hace 2 años, y fue como autoconvocado, por decir algo, que alrededor de 100 personas que trabajaban en la música se juntaron para marchar juntas en la marcha del 8M, y de ahí se empezaron como a organizar unas asambleas, algunas actividades de formación, y hasta que al final el estallido fue lo que gatilló apretar el grupo, es decir, como dar las ganas de organizarnos mejor y de promover cosas como red de apoyo, tanto de repente emocional por lo que estaba ocurriendo en el estallido, luego lo que empezó a ocurrir en la pandemia, mucha sororidad, una red de contactos también. O sea, muchas veces nos compartimos contactos entre nosotras y bueno, hoy en día estamos un poco más, no sé si decir formalizadas, porque todavía la red no es una persona jurídica, pero estamos en ese camino. Pero sí tenemos como una organización un poco más conformada, con ejes de trabajo que tienen que ver con formación, tienen que ver con sustentabilidad laboral, que es generar instancias de trabajo, por ejemplo, haciendo convenio con, no sé, hace poquito Matucana 100, la red de concierto de Matucana 100, un eje de comunicación y un eje de incidencia sectorial que tiene que ver con más cosas políticas. Antes de seguir ahondando en eso, porque me interesa mucho que hablemos de todas esas cosas que mencionaste respecto de TRAMUS, quería preguntarte a ti en particular,
tú eres vocera de esta organización, ¿a qué te dedicas dentro del mundo de la música? ¿Cómo fue para ti esta coordinación con otro grupo de trabajadoras del mismo rubro que se encontraron en esta marcha con necesidades muy similares? Sí, bueno, la verdad yo soy vocera hace poquito, desde junio de este año. Antes estuvo en Natizú y luego María Paz Videla, también estuvo Aire La Valeria. Y bueno, ahora con Soledad Evans somos las dos representantes actuales desde junio de este año. Y, y bueno, ha sido como seguir la labor, tenemos, por ejemplo, somos alrededor de 300 personas y tenemos diferentes tipos como como decir, medios de comunicación entre nosotras mismas. Entonces tenemos, por ejemplo, un chat grande de WhatsApp donde es como lo más flujo de información sobre, no sé, oportunidades de trabajo que se comparten ahí. Hay mucho, de repente, personas que han encontrado trabajo porque había avisos. Oye, conoce, no sé, sonista o una persona que está interesada para trabajar este fin de semana. Es como hay una espontaneidad y una inmediatez que muy, muy entretenida. Hay gente que, bueno, le cansa tener 500 mensajes en el día en el chat, pero ha sido muy fructífero ese medio de comunicación. También tenemos, bueno, con correos masivos y ese tipo de cosas. Y bueno, dentro de los ejes de trabajo, que siempre incentivamos a participar de una forma u otra, tenemos reuniones mensuales, bimensuales, ese tipo de cosas para ver objetivos puntuales en cada eje de trabajo. En ese sentido, ¿qué desafíos, cuáles fueron como estos objetivos que se identificaron, pero en un principio de la organización? Porque me contabas que fue bastante espontáneo y que hablaban de que necesitaban abordar ciertas situaciones que eran transversales para todas las trabajadoras de la música y que después se encontraron además con un contexto social en general bastante histórico, incluso de que vendría a decir, todo lo que ocurrió era algo que nadie se esperaba que pasara uno tras otro y después la pandemia. ¿Cómo caracterizarías la organización y la necesidad de su existencia y que ahora también, como nos contaban, las tiene con ganas de poder formalizarla legalmente? Claro, en realidad, bueno, fue bastante como también fácil como juntar argumentos para poder organizar una red como esta, porque, bueno, hay mucha desigualdad dentro del rubro de la música entre, bueno, las mujeres y disidencias también y los hombres, como por ejemplo a nivel de oportunidades laborales. Se ve en los festivales que hay mucho más bandas de hombres que bandas de mujeres. De ahí nació, por ejemplo, el Festival La Matria Fest o el Festival Ruidosa, donde al final fue como una necesidad para generar instancias donde pudieran tocar músicas de mucho talento, porque no falta el talento en la mujer y disidencia en el país. Eso, y también, bueno, poder influir en políticas públicas, de cierta manera, si lo que se pudiera, un poco esa lucha, trabajar en eso, y también para poder trabajar en la descentralización, porque uno de nuestros objetivos era poder trabajar en diferentes territorios. Entonces, por ejemplo, si bien obviamente Santiago, que junta más o menos 40% de la población, es la mayoría de tramos, también tenemos gente que son dentro de la red, que son de Rancagua, que son de Talca, de Concepción, Temuco, Arica. Entonces, esa es la idea también de que sea a nivel nacional. Perfecto. También quería que pasáramos ya a hablar un poco más de lleno de toda la incidencia que tienen y quería preguntar, ¿cuál es la situación actual de acuerdo a tu experiencia y lo que tú puedes observar también desde dentro de la organización Tramus, de las trabajadoras de la música en Chile? ¿Cómo se diferencia esta situación de, por ejemplo, trabajadores hombres? ¿En qué cosas se ve la diferencia? ¿Cuál es el estado del arte en el fondo? Bueno, de forma general, bastante precariedad laboral.
Tomemos el ejemplo de artistas callejeros, mujeres y hombres, porque también podemos decir que tanto las mujeres y los hombres, disidencia, estamos todas afectadas en ese ámbito. Es como una persecución, o sea, ves en el metro, en la calle, la persecución de la policía, etcétera, dignidad. Nos falta como ese respeto, esa valoración del arte callejero, por ejemplo, y del arte en general. Yo creo que no es casual, que yo creo que a nivel sociedad, que hay que cambiar la mentalidad, es porque yo creo que no es casual de que, por ejemplo, la gente acá valoren más ir a un concierto internacional que ir a un concierto local. Por ejemplo, van a pagar 80.000 pesos para ir a ver, no sé, Radiohead, pero no va a pagar 5.000 pesos para ver a la banda de sus amigos o bandas que son de mucho talento, porque hoy en día hay talento, hay de sobra en Chile. O sea, simplemente pensar que hasta el año pasado, y de hecho yo creo que este año ha sido más por el tema de las cuarentenas, o sea, del año pasado, que salen más de 1.000 discos anuales en Chile, de bandas chilenas. Entonces, sí, hay muchas bandas locales, pero el tema es saber cómo valorar ese trabajo local, el arte local. Entonces, bueno, esa es una cosa. Y por otro lado, efectivamente, precariedad también, porque casi la mitad de las personas funcionan sin contrato de repente. Entonces, eso de mujer y hombre. Y como lo hablamos delante, la oportunidad laboral, que de repente hay mucho menos para mujer y disidencia que para hombres, entre otras cosas. Y bueno, también siempre hay problemas y eso se está trabajando también. De repente yo lo veo en la red, gente que ha pasado por problemas de violencia de género dentro de su trabajo. Entonces eso también se está trabajando para de a poquito cambiar las mentalidades y tener como esa seguridad laboral, digamos, a ese nivel también. Espacio seguro. Me imagino que laboralmente debe ser muy complicado porque como ya nos comentabas que en la mayoría de los casos hay una precarización laboral en la que no hay contratos, por ejemplo, indefinidos o rara vez existen, quizás las figuras legales de cómo se puede resguardar a las mujeres y disidencias para que puedan efectivamente trabajar en un espacio seguro se debe hacer mucho más difícil. Cuéntanos un poco sobre eso, cómo ha sido, cómo poder tratar de generar estos espacios seguros sin tener una seguridad laboral, por ejemplo, reflejada en algo más quizás tan simple como un contrato que puede hacer una diferencia muy grande respecto de cómo se puede abordar la temática y también resguardar los derechos de las trabajadoras de la música. Sí, hoy en día, no sé si has escuchado hablar de Ronda, que el año pasado se formó como una red de redes a la cual pertenece Tramus y en la cual está también la Matria Fest, está Musap, está Udara y Muva de Valparaíso, entre otras organizaciones. Y a través de Ronda se han podido como promover, ha habido como más peso para poder trabajar en seguridad laboral y cosas por el estilo. Y ahora se está trabajando en un compromiso morado que es para como concientizar, sensibilizar los lugares de trabajo para que haya justamente un trabajo sobre violencia de género, sobre inclusión de más mujeres y disidencia en su programación. Es un trabajo de fondo, como lento, pero ojalá seguro también. Y ahora hablemos ya de la temática que yo me imagino que las tiene a todas muy preocupadas, que tiene que ver con la pandemia y el impacto que ha tenido en el trabajo de la música. ¿Cuál es tu percepción desde dentro de Tramus respecto de las medidas que se tomaron en este ámbito laboral? ¿Cómo vieron la vinculación del Estado con ustedes, con las trabajadoras de la música? ¿Se sintieron en alguna forma reconocidas como trabajadoras? ¿Cómo pasaron la pandemia? Si nos pueden contar un poco.
Yo podría decir que había como un abandono de todo el sector del arte, o sea, como el primer impacto se generó con las medidas sanitarias, de que cerraron los locales, cerraron la sala de concierto, con toque de queda, imposible ni siquiera hacer cosas en la noche. Entonces nos encontramos, como lo decías tú, como dentro de los sectores más afectados en la pandemia, junto con el turismo, por ejemplo, que se nos murió el trabajo. Por lo tanto, también hubo como un abandono, porque es como, es fácil tomar medidas sin ofrecer como soluciones. Entonces, si bien hay personas que han sido beneficiadas del IFE, tampoco ha sido como una solución específicamente del sector. De hecho, hoy en día todavía se está debatiendo sobre un bono para los trabajadores, las trabajadoras del arte, y estamos a un año y medio después. Entonces, hemos sentido ese abandono. Entonces, lo que hicimos nosotras, organizarnos internamente. Entonces, empezamos como a juntar fondos autogestionados, como por ejemplo a través, siempre ofrecemos, hubo un tiempo que se hacía más regularmente, pero talleres de formación, y era con aporte voluntario, que iba como a un pozo, que luego sirvió como para ayudar a cierta persona económicamente. Se hicieron campañas para armar canastas de ayuda de alimentos, y se repartieron más de 100 canastas en 3 o 4 ocasiones. Y bueno, luego se generaron como instancias de trabajo también online, como un trabajo con la radio Los 40, y hoy en día, por ejemplo, Matucanacien, que fueron una de las primeras actividades de salida, como decías tú, como de salida de la pandemia, con la vuelta a los conciertos presenciales. Entonces, ha habido redes también de apoyo emocional, como te decía, dentro de la red. Por lo tanto, ha sido todo muy una ayuda, una autoayuda. Eso es lo que pasó durante la pandemia. Y ahora que ya está de a poco retomando su actividad el mundo de la música, ¿cómo evaluarías la vinculación que tuvieron como organización durante la pandemia? Por ejemplo, esto que me comentas que se organizaron de esa manera, yo creo que puede ser una evaluación muy, más que positiva, muy necesaria, que es algo que tuvieron que hacer. Pero también quería saber cómo se mantienen como organización en este proceso de salida, y preguntar si es que se han vinculado con otras organizaciones, por ejemplo, con la SCD u otras organizaciones de trabajadoras y trabajadores de la música. O sea, yo creo que una de las vinculaciones más importantes es a través de Ronda, porque gracias al trabajo que se ha hecho dentro de esa red de redes, se han podido conseguir cosas como cambios dentro de la regulación de los fondos de cultura, ese tipo de cosas, como influir en recomendaciones, por ejemplo, contra violencia de género, concientización, ese tipo de cosas. Bueno, con otras organizaciones, bueno, dentro de Ronda, como te explicaba, hay como 12 o 13 organizaciones, entonces estamos siempre como vinculadas en ese sentido, trabajando más bien a nivel político. Y bueno, como te decía, se han generado instancias de trabajo con Matucanacien últimamente, el año pasado con la radio Los 40, pero en sí como con otras redes siempre hay como un trabajo también junto a la asociación como la RACH, que es la Asociación de Actrices, por ejemplo. Se hizo el año pasado, durante el estallido, como armamos una versión musicalizada de las tesis, ese tipo de cosas. Pero digamos que eso, siempre como hay un vínculo con otras organizaciones dentro del arte, o sea, más bien de la música, por supuesto, pero también dentro del arte, de la cultura en general. Sí, me imagino que eso también es muy esencial para
para poder crecer entre todas, me imagino que es muy importante. Claro, por ejemplo, perdón, no solamente por terminar con eso, han habido varias manifestaciones, varias marchas o varias muestras de descontento frente a la ministra de la Mujer, justamente durante el estallido, a la ministra de la Cultura, y eso no ha sido solamente desde el ámbito de la música, por supuesto, sino que todas las personas que están vinculadas como con el feminismo dentro de un lado y con la cultura y el arte en general. Perfecto. Quería preguntar, Tramus también ha participado mucho en el debate de distintas temáticas laborales que están vinculadas con el mundo de la música. Si bien ya nos mencionaste algunas de las cosas que sí quizás han llegado a puerto, ¿sientes que en general, de manera como más global, las demandas de Tramus han sido efectivamente escuchadas? Quizás tener esta red les ha permitido tener una voz un poco más fuerte y sobre todo ahora que nos cuentas que se han vinculado también con otras organizaciones. Y ya me habías comentado que estaba pensada la idea de poder formalizar algo más legal. ¿Cuál sería el enfoque que tendría, con todo esto en mente, que tendría esta nueva organización? Bueno, yo creo que el enfoque sigue siendo lo mismo, como llegar a una equidad de género dentro del ámbito de la música. Y lo que se ha podido lograr, como te decía, te di como una pincelada, pero por ejemplo, algo importante que para el sector de la cultura en general son los fondos de cultura, que lamentablemente es algo que es la única forma de conseguir financiamiento es a través de la concursabilidad a nivel de la cultura, la música, audiovisual y todo el cuento. Entonces, bueno, es algo que nos gustaría cambiar también, como dejar de competir entre nosotras, entre nosotros. Es muy importante porque genera como un ambiente como de repente un poco tenso de tener tanta competencia entre cada trabajadora. Pero sí se ha conseguido, por ejemplo, cuota de género en ¿cómo se llama?, en las programaciones de festivales, porque también hay postulaciones, fondos como para organizar festivales. Entonces se han conseguido como un porcentaje para mujeres y disidencias, se han conseguido cambiar a cierto lenguaje inclusivo, hacer recomendaciones contra la violencia de género dentro del sector, o sea, dentro de lo laboral, digamos. Hay 7 medidas que se han aceptado para el concurso 2022, entonces eso ha sido un gran logro. Y ha sido un trabajo bien intenso a nivel como del Ministerio de la Cultura, muchas reuniones, y ha sido bien fructífero también. Y como te decía, bueno, por ejemplo, a nivel de Ronda, ese compromiso morado, que está, bueno, en Marcha Blanca, eso ha sido como lo principal, que no es menor, de cierta manera. Eso. Sí, no es para nada menor. Estaba revisando su página web para que las personas también puedan revisarla. Es tramus.cl, ¿verdad? Porque sí. Tramus.cl. Y hablan de la necesidad de generar cambios institucionales en su rubro. Me llamó mucho la atención ese concepto que utilizaron. Quería saber qué cambios consideran que son esenciales para las trabajadoras de la música. Yo creo que la primera cosa es lo que te estaba mencionando delante, de que tenemos que dejar de pensar en concursar. Todo es concurso. Y imagínate que, no sé, por ejemplo, primero ese sistema de concurso genera mucha competencia, como te decía, y por otro lado, los fondos no son suficientes. O sea, por ejemplo, si tú te das cuenta como de los fondos máximos que tú puedes solicitar, ves que para un fondo para un videoclip hay para hacer 20 videoclips en todo el país. Entonces, o por ejemplo, no sé, por decir, van a financiar 40 discos para todo el país. Entonces, es un monto que son insuficientes por un lado.
Y por otro lado son totalmente ineficientes. Últimamente, por ejemplo, se está hablando de fondo de emergencia. El año pasado se hizo un llamado para un fondo de emergencia para grabar unos conciertos online y se postuló en mayo y el fondo llegó para Navidad, por ejemplo. Y ahora hay un fondo que se postula en junio y todavía no tenemos ni los resultados. Entonces tampoco funciona. Si bien bueno, sí hay fondos, hay dinero, pero primero no es suficiente, segundo genera competencia y tercero no es eficiente el sistema. Entonces yo creo que eso hay que cambiarlo. Por otro lado, lo que sí nos parece muy bueno, o sea, lo que a mí me parece maravilloso, es que se haya incluido una comisión de cultura, una comisión de ciencia, de patrimonio, dentro de la creación de la Constitución, de la nueva Constitución dentro de la Convención. Entonces, para mí es fundamental que la cultura realmente tome su lugar como un derecho básico de la gente, de todos, el acceso a la cultura. Entonces, y bueno, obviamente, sí. No, es que me interesaba mucho profundizar también sobre eso que estabas comentando, de que hay cambios que se deben hacer. Es importante que se cambie, por ejemplo, pero eso va a ser a largo plazo, como cambio institucional, como que el Ministerio de la Cultura tenga realmente un rol, o sea, que realmente se deje de tratar la cultura como algo secundario, porque es demasiado importante, ¿me entiendes? Y ese ministerio, imagínate que el Ministerio de la Cultura tiene, ¿cuánto? 5 o 7 años. Antes era el Consejo de la Cultura y ahora es un ministerio, pero realmente no tiene como ese perfil que tiene otro ministerio, como por ejemplo, no sé, el Ministerio de cualquier cosa, Relaciones Exteriores, por ejemplo. Tanto el ministerio, para mí, tanto el Ministerio de Deporte como Cultura están como de segundo nivel. Y eso es lo que creo que es una de las cosas que hay que cambiar también en la mentalidad y seguramente a nivel de presupuesto también. Me llama la atención eso que comentas respecto del Ministerio de la Cultura y cómo finalmente parece ser como un ministerio que no tiene tanto presupuesto por una parte y por otra tampoco tanta incidencia. ¿Qué tipo de cambios te gustaría ver reflejado en esto? Quizás como generar un nuevo ministerio solo de cultura separado de patrimonio o todo junto, o darle más impulso a esta institucionalidad que existe. ¿Cómo es lo que tú personalmente te imaginas que podría funcionar mejor? Porque a lo largo de la entrevista también me has comentado un poco sobre el tema de los fondos, que igual, claro, son una ayuda, pero también implican un montón de otras cosas, como la competencia entre los colegas, las compañeras. Entonces, ¿cómo te gustaría a ti en un mundo ideal, en un país ideal, que se pudiera abordar todas estas temáticas? Yo no creo que necesariamente haya que separar la cultura de las artes y el patrimonio. Yo no creo que esté mal. Pero, por ejemplo, yo encuentro que, o me da la impresión de que, si bien, por ejemplo, generaron más fondos, que eran como fondo de emergencia, el tema es que no generaron más puestos de trabajo dentro de su propio sistema. Por lo tanto, se vieron muchos trabajadores, muchas trabajadoras del Ministerio de la Cultura con sobrecarga de trabajo y se fueron en licencia médica. Entonces, como que se trancó todo el sistema. Por lo tanto, yo creo que tanto como para las mismas trabajadoras o trabajadores del Ministerio de la Cultura, por ejemplo, como las personas que se relacionan con ese mismo ministerio, debe haber más dignidad de su trabajo. O sea, como realmente si se genera más trabajo, entonces se generan más puestos de trabajo para todos, tanto internamente como externamente. Y yo creo que eso es un punto importante porque, imagínate, o sea, hay muchos supervisores de fondos que desaparecieron del mapa porque se fueron a licencia porque colapsaron. Entonces tampoco es una solución, como poner soluciones parche y no generar realmente una solución primero a largo plazo, porque eso es importante también. O sea, yo creo que hay muchos, como te decía,
Para mí lo ideal sería que dejara de funcionar ese sistema de concurso. Igual lo veo difícil porque es una ley. No es solamente como es una ley de ¿cómo se llama? De que ese ministerio en particular no puede entregar recursos sin concurso. Entonces, por ejemplo, imagínate el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Social. Empezaron a entregar los fondos del IFE. No había que hacer concurso para eso. Imagínate, concursar para poder recibir una renta básica. Entonces, eso es lo que hace falta, yo creo. Como que ese sistema está funcionando mal. Yo no sé realmente cómo cambiarlo, no tengo como un sistema ideal, pero sí yo sé que eso no está funcionando. Eso es lo que te puedo decir. Entonces, por lo tanto, yo creo que es como revalorar el trabajo tanto de los funcionarios del Ministerio de la Cultura como de los trabajos de las personas que se vinculan con esa misma gente. Porque me da la impresión que una persona que trabaja en el Ministerio de Hacienda tiene más peso que una persona que trabaja en el Ministerio de la Cultura. Eso me parece nada que ver. No, y también como conversábamos antes de iniciar el live, finalmente la percepción de ustedes que trabajan ahí es muy importante porque ustedes lo viven, no solamente no es solo una opinión, sino que es una vivencia que ustedes tienen, entonces también es muy importante que puedan relevar eso. Bueno, Julie, se nos fue el tiempo, pasó volando, yo no me di ni cuenta, pero te quería agradecer por tu tiempo en este ciclo que se llama Nuestra Voz, Nuestro Trabajo. De verdad que muchas gracias, creo que fue muy importante para todas y todos poder aprender un poco más de qué es lo que está detrás de una experiencia que quizás vivíamos de manera muy natural, sin considerar todo lo que venía detrás de un concierto y que quizás lo pudimos comprender mejor también con la pandemia, que fue como, wow, ahí uno se da cuenta de cómo finalmente la cultura es esencial también para nuestras vidas y en particular la música también cumple un rol muy importante. Así que muchas gracias, Julie, por el tiempo. Muchas gracias a ti. Y bueno, hay una cosa que me gustaría agregar antes de terminar, que no hablé mucho del tema de disidencias, que al final nosotras como quisimos vincularnos con la persona que trabaja en el arte, en la música, digamos, y que son disidentes, porque al final hay muchas cosas que compartimos a nivel de discriminación, a nivel de desequidad, de desigualdad de chances, de oportunidades. Por lo tanto, sentimos que no somos separatistas a nivel de feminismo. Eso es importante decirlo. Entonces, ha sido bien interesante esa vinculación también, esa inclusión. Somos una red inclusiva, entonces eso lo quería destacar al final. No, sí, me imagino que además si tienen las mismas percepciones y vivencias de lo que está pasando, es muy interesante que puedan enriquecerse y seguir creciendo, y encuentro que es muy bonita la vinculación también que están haciendo con otras organizaciones. Me parece muy bien, muchas felicitaciones también a todos ustedes allá, todas y todos ustedes allá en Tramos. Así que eso por ahora, muchas gracias. A las personas que nos están viendo, nos vamos a reencontrar próximamente. Vamos a anunciar a través de este mismo medio la fecha y hora del siguiente encuentro, en el que vamos a seguir hablando con mujeres en medio del mundo del trabajo acá en Chile. Así que muchas gracias y estamos viéndonos. Sindical Podcast es un proyecto de sindical.cl, medio digital independiente, perteneciente a la Vicaría de Pastoral Social Cáritas.